Nosotros vamos a empezar con la proyección y lógicamente con nuestra reunión. Y como parte del refuerzo es recordarles que estamos ya en semáforo naranja y esto nos permite en cierta manera un mayor aforo, pero eso no significa que debamos de relajar las medidas sanitarias. Recordarles nuestra medida sanitaria, la distancia, el cubrebocas, evitar las aglomeraciones. Así que si cuando vamos entrando o cuando vamos saliendo, en todo momento cuidar que pues no nos aglutinemos allá afuera, no hagamos grupos grandes, eso es importante. Y seguramente si por alguna razón a veces pues nos cansamos del cubrebocas y lo bajamos, y si algún hermano le pide que se lo vuelva a subir, por favor, tome de la gracia del Señor y atienda al comentario que les hagan. ¿Sale? Bueno, vamos a iniciar nuestra reunión y la manera como nosotros podemos de manera efectiva preparar nuestro corazón es por medio de la palabra. La palabra nos anuncia y nos recuerda al Dios que venimos a adorar. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 115. Es un salmo que nos habla acerca de lo que Dios es y lo que Dios hace, y es un llamado a la alabanza. Nos reunimos cada domingo porque necesitamos adorar a nuestro Dios. No solamente es un tiempo en el cual cumplimos para venir, sino es un tiempo en el cual la iglesia necesita adorar a su Dios. Así que voy a dar lectura al Salmo 113, dice: aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Un salmo que nos habla de este Dios que tiene compasión por los humildes, por los que se dan cuenta que ya no pueden, y que puede dar gozo a aquel que no encuentra gozo en las cuestiones terrenales. Pone el ejemplo de una mujer estéril, y este salmo en esos tiempos una mujer estéril era una afrenta tremenda, pero él dice: da gozo a esa mujer estéril porque le da hijos. Así nosotros podemos estar hoy gozosos en medio de circunstancias difíciles. Dios nos permite estar gozosos. ¿Para qué? Para exaltar su nombre. Vamos a orar. Señor, cuán maravilloso eres, qué hermoso eres, Señor. Que, Señor, has reunido a tu pueblo para exaltarte a ti, para glorificar tu nombre, porque tú eres el Señor de señores, el que, Señor, colma de bendiciones a tu pueblo. Que, Señor, podemos estar en situaciones difíciles, pero nuestro gozo es mucho mayor, porque podemos entender que aún estos tiempos, Señor,
son gloriosos para tu nombre, porque podemos expresar tus maravillas, podemos descansar en tu nombre, podemos descansar en la obra de tu Hijo, quien nos rescató para ser parte de tu pueblo y poder contemplarte a ti y todas tus maravillas que haces. Pedimos por este tiempo, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón se encaminen a tu grandeza, que nuestras ideas y nuestras palabras exalten tu grandeza. Por eso estamos hoy aquí. Gracias por esta bendición de estar hoy aquí para alabar tu nombre. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono
a
Jesús te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Al estar delante de la verdad de tu amor, Señor, del hermoso sacrificio de tu cruz, no podemos más que rendirnos delante de ti. Amada iglesia, esta mañana ríndete al Señor. Dile que le entregas todo de tu vida, anhelos, preocupaciones, tu vida entera, ríndela delante de Él. Señor, nuestra adoración es solo para ti. En respuesta al gran amor que hemos recibido, al enviar a tu Hijo a la cruz, a morir por mis pecados, a tomar mi lugar, a llevar el castigo que era sobre mí, Él lo tomó. Y por ese sacrificio es que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y sabemos que tenemos un fin eterno a un lado de ti, por la eternidad. Te amamos, Señor. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te soy, te adoro.
Padre Santo, porque tú eres fiel, Señor, porque tú permaneces fiel con nosotros, Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Él está aquí, Él está aquí. Venimos hoy a exaltar tu nombre, Jesús. En la oscuridad brillas en majestad, en tus manos están el tiempo y la eternidad. Incontenible es tu amor. Tú eres quien nos salvó, quien nos resucitó, y tú nos guiarás con tu gracia y tu bondad. Yo sé que bueno eres tú. Sí, Señor, eres fiel. Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación.
Y Él os dio vida a ustedes, que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos ustedes en otro tiempo vivían en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú has sido rico en misericordia con nosotros, Señor. Tú has mostrado tu gran amor para con nosotros. Y aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos has dado vida juntamente con Cristo. Por gracia, por tu pura gracia, nos has hecho salvos y nos has hecho hijos tuyos. Estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque no es por nuestras obras, porque no es por lo bueno que haya sido, porque no es porque yo haya hecho cosas buenas, sino es por tu gran amor y por tu gracia que hoy estamos delante de ti. Y es por eso que te bendecimos, y es por eso que cantamos a ti, y es por eso que te adoramos, y es por eso que te agradecemos, porque reconocemos que es por tu pura gracia, Señor, y no es por nuestras obras. Hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, para elevar nuestras peticiones a ti, para cantarte, pero también para escuchar tu palabra. Y hoy queremos poner en tus manos, Dios, todas aquellas personas que estén batallando con enfermedad, Señor. Te rogamos que tú obres en sus vidas, que tú les guardes, que tú les sanes, Señor, que tú estés obrando en sus vidas de una manera gloriosa, que tú estés obrando en sus vidas de una manera muy especial. Padre, también queremos pedirte por la abuelita de Israel, Señor. Tú conoces su condición, tú conoces su vida, Señor, tú conoces la enfermedad que está pasando. Te pedimos sanidad para ella. Sánale, Señor. Y las personas que están ahí apoyándole, Señor, dales confianza, dales esperanza en ti. Y Padre, dale sabiduría para que puedan conducirse y apoyarle en lo que ella necesita, Señor. También pedimos por la familia de Manuel Granados y la señora Silvia, Señor. Te pedimos que tú obres en sus vidas. Te pedimos que tú les sanes, Señor. Te pedimos que tú estés derramando tu gracia sobre ellos y que tú estés haciendo la obra en ellos, Señor. Guárdales, bendíceles con sanidad y bendíceles con confianza en ti, Señor, que ellos puedan depositar la confianza en que solamente tú eres su Dios, su Salvador. Guárdales, Señor, en todo momento y guíales a la verdad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por toda tu iglesia, Señor. Gracias porque la has guardado, gracias porque la has bendecido, gracias porque has hecho tu obra en ellos y las has
han permanecido fieles a ti, Señor. Y hoy estamos aquí reunidos, juntos, cantándote a ti, Señor. Bendice a esta preciosa iglesia, Señor, y guárdalos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bendición, hermanos, estamos nuevamente reunidos aquí. Gracias por cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Y bueno, pasamos a los anuncios de la semana. Y les recordamos que el día martes estamos ahí los pastores de 6 de la tarde a 8 de la noche. Pero a las 7 de la tarde estamos orando por la iglesia y varias peticiones de oración. Entonces, si ustedes quieren participar, ser parte de este tiempo, el que quiera puede asistir. Tendremos sana distancia y cuidados para no contagiarnos, ¿verdad? Entonces, si tú gustas ir, ahí te esperamos. También les queremos decir que la próxima semana tenemos Cena del Señor, para que vaya preparando su corazón y vaya pues orando al Señor para que pueda participar con un corazón dispuesto, con un corazón comprometido, con un corazón preparado para ese tiempo. Entonces, próximo domingo, Cena del Señor y ofrenda misionera. También tenemos ofrenda misionera para el próximo domingo. Y mire, el siguiente domingo también tenemos una visita. Tenemos la visita del pastor Rich de Phoenix, Arizona, de la iglesia Gracia Soberana allá. Entonces nos visita este próximo domingo. Entonces, gracias a Dios porque tenemos visitas de otras partes y así nos damos cuenta que no estamos solos. Hay otro pueblo en otra parte que está adorando al Señor, que está también sirviendo al Señor. Entonces eso nos llena de alegría. ¿A cuántos se alegran porque tenemos visita el próximo domingo? Todos nos da gusto, ¿verdad? Que nos visiten. Y pues gracias a Dios por la vida de cada persona que nos ha visitado. Ha sido de grande bendición para nosotros. Bueno, pues vamos a prepararnos para la predicación, pero yo quiero también antes pedirle a los equipos de carga, si quiero tener un tiempo con ustedes, los 3 equipos de carga al final, inmediatamente terminando la predicación, en la parte de por allá, donde está aquella palma, en aquella parte que quiero tener un tiempo con ustedes. Tenemos algo que comunicarles, así es que ahí los espero. Va a ser un tiempo corto, 3-4 minutos, nada más para comunicarles algo, ¿sí? Hola, buenas tardes. Qué gusto ver poco a poco que somos más. Poco a poco vamos regresando, gracias a que podemos ya reunir al 30% de la capacidad en este lugar. Entonces es un gozo grande poder volver a estar juntos. Así es de que bienvenidos todos, tanto los que ya tienen años y años reuniéndose como los que visitan. Bienvenidos, Dios les bendiga. Abra su Biblia, por favor. Vaya abriendo su Biblia en el Salmo 34. Vamos a estar hoy en este Salmo. Salmo 34, un salmo de David. Permítame, necesito poner un cronómetro, si no luego me duro 3 horas y ustedes qué culpa tienen, ¿verdad?
Ok, la semana pasada vimos el Salmo 46, en donde el énfasis es que el Señor es el refugio y fortaleza de su pueblo. Hoy veremos en este Salmo de David, el Salmo 34, cómo es que el pueblo de Dios se refugia en Dios, porque el énfasis de aquel Salmo era: el Señor es nuestro refugio y fortaleza. El énfasis en este Salmo sigue siendo Dios, pero es acerca de cómo Dios libra a aquellos que se refugian en Él. Pero la verdad es que cuando David escribe este Salmo, podemos decir que tiene una parte de alabanza y una parte de instrucción. O sea, él quiere instruir a aquellos que estaban con Él. Entonces, en este Salmo recibimos instrucción acerca de cómo nos refugiamos en el Señor en tiempos peligrosos, en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles. En este Salmo David mismo alaba al Señor por haber sido librado de sus angustias, y en este mismo Salmo entonces él instruye acerca de cómo refugiarse en el Señor. Vamos a leer el Salmo y luego, si me acompaña, hacer una oración breve. Dice el Salmo 34, Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó, y él se fue. Yo estoy leyendo la traducción Nueva Biblia de las Américas. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano en los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Señor, gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu gracia y tu amor y por la bendición, Señor, de adorarte juntos y de venir a tu presencia. Señor, gracias porque en tu gran amor y en tu fidelidad, en tu bondad envías tu palabra. Señor, háblanos hoy, por favor, a través de tu santa palabra. Y amado, pedimos la obra de tu glorioso Espíritu Santo en cada corazón, trayendo convicción y haciendo la obra que solo tú puedes hacer. Nos ponemos en tus manos. Te ruego que me ayudes, Dios, a predicar este mensaje, y ponemos todo este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, este salmo, para poderlo entender bien, tenemos que entender el contexto en el cual se escribe este salmo. Y si tú te fijas ahí hasta arriba del salmo, dice Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue.
Y es encontrar en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al capítulo 22, versículo 3. Es cuando David se ve en peligro porque Saúl, el rey Saúl, que además era su suegro, fíjate, no era su suegra, era su suegro, lo quería matar. Le tenía envidia, le tenía celos. Y fue tal el nivel de celos que empezó a buscarlo para matarlo. Entonces David huye de Jerusalén y se va primero a la tierra de Nod, donde llega con los sacerdotes solo, llega hambriento, no tenía comida, no tenía armas. Ahí los sacerdotes le dan pan para él y para algunos hombres que iban con él, y le dan la espada con la que él había matado a Goliat. Y entonces, pero David no se siente todavía muy seguro ahí y se va a la tierra de Gat, que era la tierra de Goliat, al que había él matado en el valle de y entonces David, en su desesperación, va con estos filisteos como a buscar asilo político. Pero entonces, estando delante del rey Aquis, y tú notarás que ahí dice que el salmo fue escrito cuando se fingió loco delante de Abimelec. Lo que pasa es que Abimelec, así se le decía a todos los reyes que tuvieron los filisteos, así como a los reyes de los egipcios les decían faraón, o a los reyes de Roma les decían César, a los reyes de los filisteos les decían Abimelec, pero su nombre realmente era Aquis. Entonces estaba David frente al rey Aquis, y unos hombres de Aquis reconocieron a David y dijeron: ¿no es este David aquel del que hicieron canciones por sus grandes victorias en las batallas contra nosotros? Y dice el texto que David se llenó de grande angustia, se sintió en una situación de extremo peligro donde él podría haber muerto. Y lo que se le ocurre a David es fingir que estaba loco. Y empezó a dejar escurrir baba por su barba, y empezó a pintar garabatos en las puertas. Y entonces el rey dijo: dice, ¿qué no nos basta con todos los locos que tenemos aquí? Echen a este de mi presencia. Entonces lo echaron, y David huyó, se fue a refugiar a una cueva que se llama la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam, nos dice ya ahí el relato, llegaron su padre y sus hermanos, llegó su familia, y llegaron 400 hombres que estaban endeudados, amargados de espíritu, y estaban afligidos, ¿ok? Y entonces es en ese contexto cuando David escribe este salmo. Y este salmo, hermanos, tiene un énfasis en que el Señor salva, o en lo que el Señor hace por el alma de aquellos que se refugian en Él. Por ejemplo, dice en el versículo 4 que Él los libra de temores, aquellos que se refugian en Él. Versículo 5, los salva de angustias. Versículo 6, los hace felices. Versículo 17, Él está atento a sus oraciones. Versículo 18, Él está cerca para salvarlos. Versículo 19, les libra de aflicciones. Versículo 22, les rescata en su alma. Y en 4 ocasiones este salmo dice que el Señor libra sus almas de angustias y de ansiedades. Entonces David en este salmo enseña, además de alabar a Dios, enseña cómo es que Dios libra de angustia, salva de angustias a aquellos que se refugian en Él. Esto es muy relevante hoy en día. Hoy en día, en que una pandemia a nivel mundial ha disparado los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, de suicidios, de divorcios y de cualquier cantidad de problemas emocionales y de salud mental, la salud mental a nivel mundial ha empeorado de una manera sustantiva. Es relevante que podemos saber que nosotros, el pueblo de Dios, podemos refugiarnos en Dios, y Él nos libra de cualquier tormento del alma y de la mente. Amén. Entonces David empieza su salmo alabando a Dios. Del versículo 1 al 3, él está diciendo, quiero que entiendas esto. Imagina a David en esta cueva,
con 400 hombres, con su familia. Y David, y dice el texto que David era el jefe de esos 400 hombres. Entonces David empieza a instruirlos. Y lo primero que David hace es: bendigan al Señor conmigo. Versículo 1 al 3. Vamos viendo el pasaje. Dice el versículo 1: bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Bendeciré al Señor. ¿Cómo empieza el salmo? Bendeciré al Señor. El énfasis está en el Señor, no en el angustiado. El énfasis está en el Señor. David se refiere a Dios en todo este salmo con un nombre como Jehová. Tú ves como en 15 ocasiones en todo el salmo. En la traducción que yo traigo dice: bendeciré al Señor. Usa el término Señor. En la Reina Valera dice Jehová, pero se está refiriendo a Jehová, a Yahvé, a lo que quiere decir Jehová, o Yahvé quiere decir el eterno Dios, el autoexistente Dios, el Dios todo suficiente. Y ese es el énfasis del salmo. Y él dice que entonces el énfasis está en lo que el Señor hace por los que se refugian en Él. Es por eso que el Salmo comienza con una declaración, una resolución que David hace en su corazón. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Él está tomando una decisión. Yo voy a bendecir al Señor, el nombre del eterno, el autoexistente, el todo suficiente Dios. Lo voy a bendecir en todo tiempo. David aprendió algo de la situación angustiosa, peligrosa que enfrentó cuando estaba ahí frente al rey Aquis. Que el Señor es digno de ser alabado, bendecido, exaltado en todo tiempo. Y cuando tú lees el Salterio, es decir, el libro de los Salmos, tú te das cuenta que hay salmos. La mayoría de los salmos en el libro de los Salmos los escribió David. Y tú te das cuenta al estudiar los salmos que escribió David, que hay salmos que David escribió en su juventud y en su vejez. Hay salmos que él escribió en su etapa en que era un simple pastor de ovejas y cuando era rey de la nación. Hay otros que escribió cuando estaba en paz y otros que escribió cuando estaba en peligro, como este. Hay unos que escribió cuando estaba alegre y otros que escribió cuando estaba en depresión. Hay salmos que escribió cuando estaba en victorias, pero también escribió salmos en sus fracasos. Por ejemplo, el Salmo 51 y el 32 los escribió cuando él se arrepintió de su gran pecado de adulterio y posteriormente que conspiró la muerte de Urías. Y cuando él se arrepiente, escribe el Salmo 51 y el 32. Es decir, David adoró al Señor en todo tiempo. No solo en las buenas, no solo en la juventud, no solo en la felicidad y en la prosperidad. También en la vejez, también en la enfermedad, también en la aflicción y en la depresión y en los fracasos. David siempre bendijo el nombre del Señor. Porque David entendió que Dios es digno de ser alabado en todo tiempo. Y él se propone alabarle con su boca. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Y versículo 2: en el Señor se gloriará mi alma. Si de algo me voy a jactar, si de algo me voy a enorgullecer, es en el Señor, está diciendo David. Él alababa a Dios con su boca y con su alma. Hermanos, es importante alabar a Dios con tu boca, que palabras salen de tu boca, pero vienen de tu corazón, la alabanza y la adoración al Señor. Y Él se propone hacerlo de manera constante. Entonces, lo primero que aprendemos para refugiarnos en Dios es que necesitamos aprender a bendecir y alabar su nombre, aun cuando estemos en angustia, en peligro, en ansiedad, en depresión, en cualquier condición. Y David entonces dice ahí en el versículo 2: en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Él se propone alabar a Dios en lo individual,
pero sabe también de la importancia de adorar a Dios junto con otros. Dice, lo oirán los humildes y se alegrarán. Cuando dice los humildes, se está refiriendo a los de baja condición, a los quebrantados, a los deprimidos. Ten en cuenta esto, estaba con 400 hombres endeudados, afligidos, amargados de espíritu. Y David dice, lo van a oír y se van a animar, se van a alegrar en su corazón. La alabanza al Señor, hermanos, eleva nuestra alma. El alma más sana, la mente más sana, la persona más emocionalmente sana es la persona que continuamente alaba y adora al Señor. La adoración a Dios en lo individual y en lo colectivo es la mejor terapia para tu alma. Es lo mejor que le puedes hacer a tu corazón. Porque cuando tú haces esto, estás enfocando toda tu atención, todos tus sentidos, tu mente, tu corazón en el ser más glorioso, en Dios, aquel que te creó. Y Él te bendice y bendice tu alma. Y es sano para nuestra alma adorarlo a Él. De otra manera, las personas que más problemas emocionales, mentales tienen, son personas que solo se adoraron a sí mismos, que no adoraron a Dios. Que dicen, es que yo no creo en Dios, es que Dios no es como yo creo que debería de ser. Y esa gran soberbia afecta el alma y algunos van a la locura y son atormentados. El alma más atormentada es el alma que nunca alaba al Señor. Yo hace unas semanas les citaba una encuesta que hicieron en Estados Unidos, la empresa Gallup. Hizo una encuesta para ver cómo en el 2020, en el 2020 fue, qué sucedió con la salud mental de los norteamericanos y estudiaron diferentes, a la sociedad, diferentes extractos por raza, por edades, por situación económica, pero ellos encontraron que todas las categorías que estudiaron mostraron una disminución de su salud mental, pero hubo un solo grupo que mostró una mejoría de un 4% en su salud mental. El grupo que mostró esa mejoría fue el grupo de creyentes que se reunían todos, una vez a la semana a adorar al Señor. Dice David, lo oirán los humildes y se regocijarán. El gozo de un adorador impacta a otros que lo escuchan. Dice el versículo 3, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. David tiene en alta estima la adoración colectiva al Señor, porque Dios tiene en alta estima la adoración de su pueblo. Y Dios la bendice. Dice un salmo, por ahí del 22, el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso es algo que no te dan las transmisiones en internet. Lo hemos comprobado. Eso es algo que requiere estar juntos. Así que refugiarse en el Señor comienza por reconocer que Él es suficiente, que Él es Dios, que Él es digno y alabarle en todo tiempo, en todo tiempo. La segunda cosa que David enseña y que nos enseña cómo refugiarnos en Dios, él le dice a sus hombres, busquen al Señor conmigo. Busquen al Señor. ¿Cómo me refugio en Dios? Necesito alabarle. Número 2, necesito buscarle. Ahora, en este punto, necesito buscarle, que viene del versículo 4 hasta el versículo 10. David enseña 4 cosas acerca de cómo buscar a Dios. 4 maneras en que buscamos a Dios. La primera de ellas es mirando al Señor. Mirando al Señor. Dice David, versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. David empieza a dar su testimonio personal, pero dentro del testimonio personal empieza a enseñarles. Dice, yo busqué al Señor, me respondió, me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron iluminados. David reconoce algo. Hey, amigos, a mí no me libró mi capacidad histriónica, o sea, no me libró mi capacidad para actuar delante de Aquis. No me libró mi astucia.
Me libró el Señor, clamé al Señor. O sea, este texto nos da a entender esto, nos hace conocer esto. David en su angustia oró al Señor ahí delante de aquí: Señor, ayúdame. Y de alguna manera el Señor le iluminó para que él actuara de esa manera. Qué ondas, ¿verdad? Pero él está dando todo el crédito a Dios. No quiere decir que cuando te caiga el abonero actúes como loco, o sea, paga, ¿ok? Que muchos necesitan, ay, es bíblico, ay, gracias. No es bíblico. No lo saques de contexto. Los que miran al Señor son bendecidos. Míralo. Los que miraron fueron iluminados. Es esperar. ¿Qué es mirar al Señor? Es esperar solo en Él por nuestro auxilio. Es reconocer que solo de Él viene nuestro auxilio. Es confiar en que Él se va a apiadar de nosotros. David miró al Señor y fue iluminado y fue librado de todos sus temores, dice allí. Dios nunca defrauda a aquellos que ponen su confianza en Él. Si miramos el mundo y si miramos nuestras circunstancias y si miramos lo que nos amenaza, solamente nos angustiaremos y nos llenaremos de tinieblas, de oscuridad, de confusión. Pero si miramos al Señor, seremos iluminados y hallaremos descanso y dirección. Como dice otro salmo, el Salmo 123, versículo 2: como los ojos de los siervos miran la mano de su Señor, como los ojos de la sierva miran la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Es esperar en Dios, es voltear y confiar en Dios. Es como aquel relato en el desierto, en el libro de los Números, cuando el pueblo estaba en el desierto y de pronto serpientes venenosas les empezaron a morder y empezaron a morir por parte de un juicio de Dios. Pero Moisés oró por el pueblo. Dios le dijo: Moisés, fabrica una serpiente de bronce, levántala en un asta, y todo aquel que sea mordido por una serpiente venenosa, en el momento que voltee y mire la serpiente de bronce, el veneno perderá su efecto y salvará su vida. ¿Qué se requería? Confianza, fe en que obedeciendo ese mandato de Dios iban a ser librados del veneno. Y todos los que tuvieron esa fe fueron librados. Entonces, de la misma manera, es mirar al Señor, esperar en el Señor con fe. Cuenta el testimonio de salvación de Charles Spurgeon, que él llegó a una iglesia en un invierno crudo. Habían como 10 personas, el predicador no había podido llegar por las inclemencias del clima. Le dijeron a un zapatero: tú predica. El pobre zapatero solamente habló de un solo versículo, Isaías 45, 22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y este hombre solamente habló de ese texto y dijo: mira, es fácil mirar, hasta un niño puede mirar. ¿Qué necesitas para salvar tu alma? Solo mira a Jesús y serás salvo. Reconoce que solo Él es Dios y no hay nadie más. Y el joven Spurgeon, que había crecido escuchando sermones, ese día, por esa prédica de mira al Señor, mira a Jesús y serás salvo, él vino la fe y en fe miró a Jesús para su salvación, y ese día fue salvo. ¿Cómo me refugio en el Señor? Sí, porque es posible que hay gente aquí que pueda decir: es que yo le he pedido cosas a Dios, yo he orado a Dios y Dios no hizo lo que yo quería. Yo te quiero decir algo. Número uno, tú no eres Dios, Él es Dios. Tú no eres más sabio que Dios, Él es más sabio que tú. Él es soberano, no tú. Dios es Dios, no es tu Santa Claus personal al que le puedes pedir tus caprichos. Número dos, muchas veces pasa que sí le pedimos cosas a Dios, pero no estamos refugiándonos en Él. Y Dios no está obligado a librar a aquellos que no se refugian en Él. Y para refugiarse en Dios, tú necesitas poner toda tu esperanza y tu confianza. A eso se refiere
los que miraron a Él fueron iluminados, sus rostros no serán avergonzados. Es clamar a Él con toda confianza y fe que de Él viene mi respuesta. Amén. La segunda cosa en cómo uno busca al Señor es clamen al Señor. Les dije que la manera en refugiarnos a Dios es alabar a Dios. Número 2, buscar a Dios. Pero David, dentro de este buscar a Dios, nos da 4 puntos. Primero, mira a Dios. Número 2, clama al Señor. Clama al Señor. Versículo 6, este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. Fíjate cómo se refiere David a sí mismo. Este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. David está en el punto más bajo en su vida, en toda su vida. Anteriormente, David había sido ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel en un futuro. David había estado ministrando al rey Saúl, haciéndole liberación de demonios por medio de su adoración. David había matado al gigante Goliat, había ganado esta gran batalla para el Señor y el pueblo de Israel. David había estado en lo más alto, viviendo en el palacio. Y años después, David llegaría a ser el rey de toda la nación de Israel. Pero en el punto en que escribe este salmo, está en el punto más bajo en toda su vida. Está pobre, no tenía ni qué comer. Está sin armas. Está escondido en una cueva porque lo quieren matar. Y ese periodo de pobreza le duraría como unos 12 o 13 años. Hay comentaristas que dicen que probablemente 20. ¿Qué es lo que puede hacer un pobre en tiempo cuando está en peligro, en aflicción? Lo único que un pobre puede hacer es clamar. Clamar. Tú lo ves, cuántos pobres que no tienen que comer están clamando en la calle por ayuda. David está haciendo lo que un pobre de espíritu, lo único que un pobre de espíritu puede hacer es clamar. La buena noticia es que el Señor escucha a los que reconocen que son pobres de espíritu. Los que reconocen que sin Él son nada. Es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. El problema es que hay muchos cristianos que se les está enseñando: tú eres un campeón, tú eres una princesa, tú eres un vencedor. Puro rollo motivacional. Por eso no claman, por eso reclaman. Y yo reclamo y yo declaro. Eso no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Al Señor se le clama. Hermano, si tú te encuentras hoy en un punto bajo en tu vida, como David, si tú te encuentras angustiado, abatido, endeudado, deprimido, solo, tal vez en pobreza espiritual o material, o si parece que todo va en tu contra, lo que necesitas hacer es clamar a tu Señor. Porque David dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Más adelante en el versículo 17 dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cómo es que el Señor nos libra cuando clamamos, cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual y clamamos? Pues el Señor mismo protege a los que le temen. Dice el versículo 7, el que sigue, versículo 7: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. ¿Sabes quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? Es Jesucristo mismo. Y no hay tiempo para ver eso, pero cuando el ángel del Señor viene delante de Josué, Josué se postra y lo adora, y el ángel no le dijo: no me adores, como los ángeles hacían con los apóstoles: no me adores, yo no soy Dios, adora solo al Señor.
Este ángel recibió adoración. ¿Por qué? Porque era Jesucristo mismo. Y varias ocasiones el ángel del Señor aparece en el Antiguo Testamento, y esta dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Cuando clamamos al Señor, reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos que sin Él somos nada, y clamamos a Él, Él viene, acampa a nuestro alrededor, dice, y nos libra de todas sus angustias, nos rescata. Esto empata muy bien con la enseñanza que Pablo, el texto que a mí más me gusta, o en el que más aprendo lo que es clamar a Dios, está en el Nuevo Testamento y está en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Lo voy a leer. Dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Clamar, hermanos, no es una oración superficial. Clamar es la oración del que está desesperado, que sabe que si Dios no hace algo, está perdido. El problema es que tú y yo muchas veces pensamos que podemos hacer mucho todavía en nuestras fuerzas. El problema es que muchas veces tú y yo nos creemos todavía autosuficientes, que sin Dios podemos hacerla. ¿Y cuál es la prueba? Que casi no oramos. Cuando alguien dice: pastor, es que no puedo con esta lucha, es que no puedo, en verdad, este pecado no lo puedo vencer, no puedo. Y viene la pregunta: ¿y cuánto estás orando? No, pues la verdad es que casi no oro. El problema de esa persona no es que no puede, el problema es que ella cree que puede mucho. Porque el que cree que puede mucho no ora. ¿Para qué ora si él cree que puede? Pero oramos porque reconocemos que sin Él somos nada. Oramos porque reconocemos que solamente el Señor puede ayudarnos a vencer batallas y ayudarnos y librarnos de toda angustia. Claro que es más fácil depender de pastillas que implementar una vida de clamar y de orar a Dios. Pero Pablo está diciendo en Filipenses 4:6: por nada estén afanados, angustiados, preocupados. Antes, en todo, mediante oración, súplicas, acciones de gracias, presenten sus peticiones. Los dice en 4 maneras diferentes para referirse a la oración. Y cuando uno clama de esa manera, dice el versículo 7 de Filipenses 4: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Wow. Ponme atención con esto. Cuando aquí dice: y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardará en Filipenses, en el griego, esa palabra quiere decir, da la idea de un grupo de soldados romanos que acampan alrededor de alguien o de algo para protegerlo. ¿Ok? Cuando clamamos, oramos con súplicas, oraciones, ruegos, acciones de gracias, llega un momento en que la paz de Dios viene y como un guardián acampa alrededor de tu alma y de tus pensamientos, porque ahí es donde ataca la aflicción, donde ataca la tristeza, donde ataca el estrés, la ansiedad, la depresión, la soledad, etcétera, el miedo, todo en la mente. Guardará tu corazón y tus pensamientos ¿en quién? ¿Y qué decía el Salmo? El ángel del Señor acampa alrededor de los que les temen. Y acá dice en Filipenses: Él guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, en el ángel de Jehová. Cuando clamamos, Él libra de angustias, porque Jesús mismo viene y acampa alrededor de ti y te protege. Pero es cuando clamas. ¿Quieres saber cuándo has clamado? Cuando esa paz viene y llena tu corazón. Mientras esa paz no llegue y guarde tu corazón completamente, sigue clamando. ¿Ok?
El Señor, pon atención en lo que te voy a decir, porque puede ser que estás entendiendo un poco mal algo y quiero aclararte. El Señor siempre libra de temores, de angustias y de aflicciones al alma que se refugia en Él, al alma que le busca. Pero no siempre nos va a librar de las tribulaciones. No siempre. Dios te va a librar de temores, de angustias y de aflicciones en tu alma, aunque la tribulación siga. Mira, David declaró esto y él todavía anduvo 12 o 13 años perseguido por sus enemigos porque lo querían matar. ¿Lo libró el Señor inmediatamente de sus tribulaciones? No. ¿Lo libró de sus angustias del alma y sus aflicciones del alma? Sí. David fue librado de sus tormentos del alma. Te dije que buscar al Señor hay 4 puntos. Número 1, mirar a Él. Número 2, clamar a Él. Número 3, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Mira lo que dice el versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que se refugia en Él. Prueben y vean. Prueben, esta es una palabra que se usa también para saborear. Disfruten, está diciendo, dispongan sus sentidos para disfrutar del Señor. Esto es profundo, pero tiene que ver con el punto anterior. Clama delante de Dios hasta que llegue el punto en que estás disfrutando de su presencia y hay un deleite en tu alma porque estás delante de Él y estás comprobando que Él es bueno. El énfasis la semana pasada fue meditación en la palabra, ¿te acuerdas? El énfasis hoy es oración, clamor. Y sin esas dos no hay paz para el alma. Dios es la fuente de todo deleite porque Dios es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. Es el probar la bondad del Señor lo que llena de deleite el alma. Nos llena de tanto deleite al punto que nos hace felices porque dice, mira en signos de exclamación, cuán bienaventurado el hombre que en Él se refugia. Mira, lo está diciendo un hombre que está en una cueva. Cuán feliz, cuán bendecido es el hombre que se refugia en Dios. Aún en medio de la persecución, de los peligros, de las angustias, de lo que te aflige, prueba qué bueno es Dios. Prueba, ve cómo Él bendice tu alma y hermano, es una bienaventuranza, es una gran felicidad para tu vida el que tú y yo aprendamos a refugiarnos en Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. No hagas de tu refugio las cosas de este mundo, ni las personas. Haz de tu refugio el Señor, porque solo Él te hace bienaventurado. Él es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. Y David como que está diciendo esto. ¿Sabes? Él es bueno y aunque estemos en esta cueva, todo esto Él lo va a traducir para bien porque Él es bueno. David se lo estaba diciendo a hombres endeudados, afligidos y amargados. Hombres que las aguas del mundo que ellos habían bebido los habían vuelto hombres insatisfechos. Pero David les está llamando: deleítense en Dios aunque estemos en esta cueva. Hay un mayor deleite y satisfacción para el alma en una cueva con Dios que en un palacio sin Dios. ¿Cuántas veces hemos bebido las aguas del mundo que a nuestro paladar son dulces,
pero entran a nuestras entrañas y son amargas como el ajenjo. La cuarta manera en que buscamos a Dios es temiendo al Señor. Dice David entonces en su salmo: refúgiense en Dios. ¿Cómo nos refugiamos, David? Número 1, alaben a Dios. Número 2, busquen a Dios. Pero entiendan que buscar a Dios quiere decir esto. Quiere decir miren a Él, confíen en Él para su salvación. Quiere decir clamen a Él. Pero quieren decir que clamen y le miren hasta que se deleiten en Él. Pero también quiere decir teman a Él. Versículo 9, teman al Señor, ustedes sus santos, porque nada les falta a aquellos que le temen. En este contexto, cuando David dice teman al Señor, ustedes sus santos, les está diciendo, temer al Señor es pongan su confianza solamente en el Señor y no en los hombres. Y David aprendió la lección, buscó refugiarse en los sacerdotes en la tierra de Nob. La tragedia es que cuando Saúl le fueron con el chisme de que había estado ahí en Nob, llegó Saúl días después y mató a todos los sacerdotes. David luego buscó refugio frente al rey Aquis y no lo encontró angustia. David aprendió que su temor debía ser solo al Señor. Su devoción, su confianza debía estar solo en el Señor y no en los hombres. Temer al Señor es refugiarse en Él. Mira, la idea de tener temor de Dios es tener un asombro, una reverencia por Dios, un asombro y una reverencia al grado de estar convencidos de que solo Él puede suplir nuestras necesidades. Hermano, si sabemos que Dios es bueno, como dice este salmo, y que Dios es suficiente, el eterno, suficiente Dios, ¿no sería un insulto? ¿No sería una falta de reverencia buscar nuestro refugio en alguien más que no es Dios? Es como si de pronto hay peligro en tu casa y tu niño te dice: papá, ahorita vengo, voy con el vecino para que me defienda y me proteja. ¿Cómo te sentirías, papá? ¿Cómo te sentirías? Un menosprecio. En este contexto, temer de Dios es: me refugio solo en Él, confío solo en Él. Pongo mi temor es de Dios, no de los hombres. Nada falta a los que se refugian en Él. Dice el versículo 10, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre. Fíjate, los leoncillos, qué interesante que digan los leoncillos. ¿De quién son hijos los leoncillos? Pues del leonzote, ¿verdad? ¿Y cuál es el rey de la selva? Dicen, ¿verdad? El animal más temido en la selva. Pues dice la palabra, mira, hasta los hijos del león pasan hambre, pero los que buscan al Señor, al león de la tribu de Judá, no carecerán de bien alguno. Dios suple todas las necesidades de quienes le temen. No suple lo que cree que tú necesitas, Él suple lo que Él sabe que tú necesitas. Porque no siempre lo que tú crees que necesitas es lo que realmente necesitas. A veces dice Dios: bueno, tú me estás pidiendo esto, pero no es lo que necesitas realmente. De acuerdo a mis planes y mis propósitos, más bien tú necesitas esta otra cosa. Y a veces esa otra cosa es una aflicción profunda. Amén. Y entonces David, una vez que ha enseñado a sus hombres y les ha dicho cómo refugiarse en Dios, David empieza a hacer un énfasis en cuanto a lo que es el temor de Dios. O sea, es tan importante el temor de Dios que mira lo que David hace, versículo 11, del 11 al 17, él empieza a enseñarles lo que es el temor de Dios. Dice: vengan hijos, escúchenme. Mira con qué ternura le habla a sus hombres. Vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida
y quiere muchos días para ver el bien. O sea, les va a enseñar el temor de Dios, pero antes les hace una pregunta retórica que obviamente todos contestaron, pues yo quiero tener vida y quiero tener muchos días para ver el bien. O sea, así de importante es lo que les voy a hablar, está haciendo David. Les está diciendo, del temor de Dios depende su vida misma. Pongan atención. Parece que David está haciendo eso. Me encanta. Y yo creo que debemos, los padres de familia que estamos aquí, imitar a David, enseñando a nuestros hijos lo que es tener temor del Señor. No enseñarle a nuestros hijos a que ellos pueden tener lo que quieran siempre que quieran, sino enseñarles el temor del Señor. Enseñarles que ellos no son Dios. Enseñarles que hay un Dios que debe ser reverenciado. Los versículos anteriores nos hablan del temor de Dios en el corazón, pero ahora David describe de una manera práctica cómo es el temor de Dios. O sea, cómo se ve el temor de Dios en el actuar de una persona. En estos dos versículos que siguen, hermanos, David está describiendo el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Y dice así, versículo 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Por cierto, Pedro en el Nuevo Testamento cita este mismo pasaje en Primera de Pedro 3, 10 al 12. Pero qué importante es esto. Es importante, te voy a decir por qué. El hecho de que estemos pasando por sufrimiento no nos da licencia para no obedecer a Dios. El hecho de que estemos en aflicción, en angustia, en miedo, no nos da licencia para hablar como queramos, para andar en el pecado, para andar de contenciosos. No nos da licencia. Qué importante. Están en tremenda aflicción, están en miedo, están en esta cueva y David les dice, ok, están sufriendo, pero si ustedes quieren refugiarse en el Señor, tienen que tener en claro lo que es tener temor de Dios, porque Dios no va a librar a nadie que no tiene temor de Dios. Y les dice el versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarden sus palabras, que es el temor de Dios. David dice, guarda tus palabras del mal y de hablar engaño. Habla de tal manera que honras al Señor. Muestra tu reverencia y tu temor de Dios por lo que hablas. Hablas para dar gloria al Señor y edificar a los que te escuchan. Cuando en una persona hay queja, mentira, chismes, descalificaciones, insulto, calumnia, mentiras, chantajes, menosprecio, solo se pone de manifiesto que esa persona no teme al Señor, aunque diga que es cristiano. Santiago 1:26, Santiago lo dice así: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión de esa persona es vana, no sirve para nada. Si alguien se cree piadoso, si alguien se cree que tiene buena relación con Dios, pero no frena su lengua de los chismes, las calumnias, las mentiras, etcétera, su religión es vana, no sirve para nada. La segunda cosa que David dice que es el temor de Dios, el versículo 14, dice: apártate del mal y haz el bien. Evita el pecado, evita la maldad, apártate del pecado, resiste la tentación, apártate de actuar con maldad, con malicia contra tu prójimo, evita la venganza, la avaricia, la codicia, persigue el bien, haz bien a tu prójimo, defiende al débil, al necesitado, reprende a los opresores y a tus enemigos. ¿Qué enseñó Jesús? Vénganse de ellos. Jesús enseñó a sus enemigos, bendíganlos, oren por ellos y háganles el bien. Eso es el temor de Dios. Y luego dice: busca la paz y síguela.
Y cuando dice busca la paz y síguela, en el contexto que estamos viendo, se está refiriendo a buscar estar en paz con los demás, a no ser una persona contenciosa, a no ser una persona divisiva, que divide, no ser una persona que trae rencillas. Pablo dice en Romanos 14:19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y Jesús dijo en el sermón del monte, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de los tales, porque serán hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios. Pacificadores habla de aquellos que están en paz, buscan estar en paz con los demás, en lo que a nosotros nos toca buscar estar en paz. Eso es tener temor de Dios. Eso es refugiarse en Dios. Sí es clamar, sí es tener esta actitud de reverencia por Dios, pero es también una vida que frena su lengua del mal, que se aparta del mal y persigue el bien y busca estar en paz con los demás. A esos Dios les libra de todas sus angustias y todos sus temores. Hermano, ¿no es cierto que muchas veces las angustias con las que lidiamos fueron ocasionadas, no siempre, pero muchas veces por palabras que dijimos y no debimos decir? ¿O por nuestro pecado? ¿Por estar haciendo cosas que no debíamos hacer? ¿Por no apartarnos del mal? ¿O por estar de rencillosos, de pleitistas, de rencorosos? Todo eso atormenta el alma porque no hay temor de Dios en ello. Pero el que teme al Señor será librado de todas sus angustias, no le faltará nada. Y hermanos, entonces el Señor salva a aquellos que se refugian en Él. Es el último punto que trae varios puntos, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor por aquellos que se refugian en Él? Él está atento a sus oraciones. Versículo 15 al 17. Los ojos del Señor están sobre los justos. Ok, dice los justos, pero está hablando del temor del Señor. O sea, los ojos del Señor están sobre aquellos que viven en el temor del Señor, sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor, mire el contraste, está en contra de los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Qué tremendo. Mientras el Señor mira con agrado y escucha las oraciones de los justos, las oraciones de aquellos que le temen y se refugian en Él, su rostro está en contra de los que hacen el mal y el Señor va a cortar de la tierra su memoria, o sea, se los va a echar. Versículo 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. ¿A quiénes? A los justos que claman. Cuando estudiamos 1 de Pedro 3, versículo 7, aprendimos, hombres, que si nosotros tratamos mal a nuestra esposa, Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña por todos lados que Dios escucha las oraciones de los justos y les responde y les libra de angustias. ¿Qué más hace el Señor por aquellos que se refugian en Él? Aparte de estar atento a sus oraciones, el Señor mismo está con ellos. Dice el versículo 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Oh hermanos, el Señor está cerca de aquellos pobres de espíritu, quebrantados, abatidos, que viven en temor del Señor. Por eso dice que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor de todas le libra. El Señor promete librarlos de todas sus aflicciones. Hermanos, tenemos que saber de muchas aflicciones el Señor nos va a librar en esta vida, pero nos va a librar de todas cuando nos lleve con Él. De todas. Allá no habrá ni una sola aflicción para tu alma, ni una. ¿Qué más hace el Señor por aquellos que se refugian en Él?
el Señor salva el alma de los que se refugian en Él. Y aquí termina el Salmo. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Ambos tienen recompensa. Los malvados, los que viven para el mal, su recompensa es muerte y condenación eterna. Aquellos que viven sin tomar en cuenta al Señor, aquellos que viven sin temor del Señor, tendrán muerte y condenación eterna. Pero los que se refugian en el Señor tendrán la redención de su alma y no serán condenados. Ahora, hermanos, ¿cómo es que el Señor redime? Redimir quiere decir rescatar el alma de sus siervos. ¿Y cómo los libra de condenación? Es necesario entender entonces de quién habla este salmo. La única manera en que el Señor redime el alma de sus siervos y los libra de condenación es por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Jamás el hombre puede rescatarse a sí mismo. Es Jesús el que nos redime. Y este salmo nos habla de Jesús. En el versículo 6, fíjate lo que dice David. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. En ese versículo David es un tipo de Jesús. Este pobre clamó. ¿Tú recuerdas algún pasaje a Jesús clamando y siendo librado de la angustia en el alma? ¿Recuerdas Getsemaní? ¿Y recuerdas aquel texto que dice que Jesús, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos? La Biblia enseña que Jesús, siendo el dueño de todo, estando en su trono, decidió bajar a la tierra, hacerse hombre, hacerse como uno de sus criaturas. Siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza fuéramos enriquecidos con la gloria del cielo. Y cuando Jesús está aquella noche en Getsemaní, sabiendo lo que estaba por empezar a enfrentar en unas horas con todos los juicios injustos, el encarcelamiento y después la tortura y después la muerte en la cruz del Calvario, Jesús clama en gran angustia. Dice que le dijo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte, oren conmigo. Y él, clamando en su angustia 3 horas aproximadamente, 3 veces, él diciéndole a sus discípulos: oren conmigo. Y tú ves a Jesús angustiado en el Getsemaní, pero cuando él se levanta y va y enfrenta a los que vinieron a tomarlo preso, tú no vuelves a ver a un Jesús angustiado hasta el momento en que está en la cruz y encomienda, le dice al Padre: ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús en el Getsemaní, en ese momento, fue librado de la angustia de su alma, pero no fue librado de la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué no fue librado de la cruz del Calvario? Porque si él no hubiera ido a la cruz, tú y yo no tendríamos ninguna esperanza de salvación, ni de redención, ni de ser libres de condenación eterna. Este salmo nos habla de Jesús en la cruz. Versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. ¿Y qué tiene que ver eso con Jesús? Bueno, David tal vez no lo sabía cuando escribe el salmo, pero el apóstol Juan, aproximadamente 1000 años después, en su evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 32 al 36, dice lo siguiente:
Fueron pues los soldados, está hablando de Jesús clavado en la cruz, al lado de él 2 ladrones o 2 hombres homicidas que habían sido también clavados y muertos al lado de él en la cruz, también en sus cruces. Dice el texto, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, estaban crucificados, y lo que los soldados romanos hacían para acelerar la muerte de esas personas era que les rompían las piernas con un mazo, les quebraban las piernas para que entonces ya no pudieran apoyarse, porque al apoyarse así con sus piernas podían seguir respirando, pero entonces al perder la fuerza de sus piernas caerían así y morían de asfixia. Dice, fueron los soldados, quebraron las piernas del primero y también los del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Esto era una técnica que hacían los soldados para, si salía sangre con agua, indicaba que el corazón ya no estaba funcionando y había muerto. Y dice el versículo 36, pero esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Dónde fue escrito? En el Salmo 34, 20. Cuando Jesús está en la cruz, ¿y por qué no será quebrado hueso suyo? Si tú lees en Éxodo 12, cuando Dios les da las instrucciones de la Pascua, que preparen la oveja, el cordero, y da una instrucción Dios, no quebrarán ninguno de sus huesos. Dios quería que los sacrificios que se ofrecían a Él fueran perfectos, y el sacrificio de Cristo fue perfecto. De manera que cuando este salmo dice en el último versículo, Él redime el alma de sus siervos, no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Él nos redime por medio del sacrificio de Cristo. Pedro lo dijo así en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Cómo el Señor redime el alma de sus siervos? Por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y nos libra de condenación, porque la condenación que nuestros pecados merecen cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, es por Jesús que podemos refugiarnos en el Señor, como enseña este salmo. Si oyes hoy este mensaje y tú sabes que no has sido justo, que no has sido justo delante del Señor, es decir, que no has vivido en el temor del Señor, hermanos, yo creo que todos hemos fallado en vivir en la justicia perfecta, y todos hemos fallado en vivir en una vida impecable de temor de Dios. Pero necesitas saber que hay uno que es completamente justo y perfecto, totalmente perfecto, y cumplió con toda la justicia que Dios exige, la cumplió en tu lugar y en mi lugar, y Él se llama Jesucristo. Por eso solo Él puede redimir nuestra alma y librarnos de condenación. Es Jesús quien nos libra del más grande peligro. El más grande peligro no es un peligro físico. El más grande peligro al que tú y yo nos enfrentamos es la condenación eterna del alma. El más grande peligro es espiritual. En este tiempo mucha gente dice, es que soy vulnerable, no me puedo reunir, porque son vulnerables físicamente. Yo te quiero decir, eres mucho más vulnerable espiritualmente y estás en peligro. Busca al Señor, refúgiate en Él. Necesitas responder en arrepentimiento al Señor si nunca lo has hecho. Necesitas clamar para que Él perdone tus pecados y reconocer que Él sí es justo, pero que Él murió en la cruz en tu lugar para pagar el precio que tú tenías que pagar. Y amados hermanos, en Jesús, es en Jesús en quien nos podemos refugiar.
Los cristianos cometemos este error constantemente. Pensamos, pues yo ya fui a Cristo. El día que nací de nuevo, Él vino a mi vida y yo fui a Él, pues ya no necesito seguir yendo a Él. Pero la mayor necesidad de nuestra angustiada y atribulada alma es Jesús, es ir a Jesús, es clamar a Jesús, es hallar deleite y satisfacción en Él todos los días de nuestra vida. Ven a Jesús, mira a Jesús, clama a Jesús, deleítate en Él y teme a Él, porque solo Él redime tu alma. Así, mira hermano, yo voy a cumplir 25 años que le entregué mi vida a Cristo. Bueno, que Él tomó mi vida. Y mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta, yo necesito cada vez más de Cristo todos los días de mi vida, para que me libre mi alma de angustias, tribulaciones y temores. Amén. Señor, gracias te damos, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Tú eres digno de toda alabanza y adoración por siempre, en todo tiempo. Enséñanos, Dios, a alabarte y bendecirte en todo tiempo. Enséñanos a mirar a Jesús y a mantenernos mirando a Él todos los días de nuestra vida, porque en este mundo todos los días hay aflicción. Señor, ayúdanos y enséñanos a clamar a ti todos los días, confiando en ti. Ayúdanos, Señor, enséñanos a encontrar ese deleite, disfrute y satisfacción del alma que hay en tu presencia. Que no hay mayor bien para nuestra alma que tú mismo, que tú eres bueno y que tú haces bienaventurado al hombre que en ti se refugia. Señor, enséñanos a temerte a ti. Oh Señor, hemos temido tanto al virus y es una afrenta que temamos más al virus que a ti. Perdona, Señor, nuestra insensatez. Perdónanos por temer más a los hombres y al que dirán que a ti. Ayúdanos a temer a ti. Pero Señor, sobre todas las cosas, gracias que eres fiel. Gracias que Jesús vivió la vida totalmente perfecta en nuestro lugar y murió la muerte que merecíamos morir en la cruz. Gracias que tenemos fortaleza, esperanza en Cristo, en tu presencia, Señor. Señor Jesús, gracias porque en la cruz llevaste todas nuestras incredulidades, nuestras dudas, todo nuestro pecado. Hoy, Señor, venimos no como hombres y mujeres que se sienten súper capaces, venimos como pobres de espíritu delante de ti a clamar, Señor, una vez más: ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, Señor. Te adoramos, Jesús. Recibe la adoración de tu iglesia en tu precioso nombre. Amén. Yo te invito a que adoremos a Dios, pero mientras le adoras, sigue orando y que responde al Señor en adoración. El peso de nuestra
Amén. Gloria a aquel que libra nuestras almas de toda angustia, aflicción. Gloria a ti, Señor. Señor, bendice a tu iglesia, tu pueblo, Dios. Que tu paz sea en cada hogar, en cada familia, y que tu salvación alcance cada miembro de cada familia, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Vamos a ir saliendo. Quisiera recordarles, próximo domingo hay cena del Señor, ofrenda misionera. Vamos a tener al pastor Rich Richards de Phoenix, Gracia Soberana Phoenix.